Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Y toma control, tómame en tus brazos, borra mi temor, atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor, Cristo. Muy buenos días, amada iglesia, amigo que nos está sintonizando en esta mañana. Una nueva programación que ha llegado a su vida una vez más el día de hoy. Y bueno, agradecemos a cada uno de ustedes que nos sintonizan en cualquier parte de la nación americana, tanto como en Centroamérica, tanto como en nuestros países. Damos las gracias a cada uno de ustedes que permite que pueda usted escuchar en esta mañana con gozo, con alegría, una vez más la palabra bendita del Señor. Así es que agradecemos a cada uno de ustedes que están a través de Radio Oasis Espiritual, aquí también como Radio Oración 1500 y Radio Estéreo Vida en Chinandega, Nicaragua. Saludamos a cada uno de ustedes que hacen la amabilidad de poder poner oído espiritual a las cosas que ciertamente se dijeron hace muchos años, pero sin embargo tienen vida y vida en abundancia. Agradecemos al pastor Natividad Ramos desde Monterrey, Nuevo León, México, donde muy amablemente siempre nos comparte lo que es la palabra del Señor. Yo sé que este día no será la excepción, una vez más, de poder recibir con gratitud a nuestro Dios por esa bella oportunidad que tiene para cada uno de nosotros, que podamos seguir fortaleciéndonos en la palabra, que tengamos más vida en Cristo Jesús. Así es que muy buenos días a cada uno de ustedes. Les agradecemos atentamente su fiel sintonía por esta oportunidad que se nos da de poder compartir la palabra del Señor. Y bueno, ya para esto ya tenemos al pastor Natividad Ramos desde Monterrey, Nuevo León, México, donde estará compartiendo la bendita palabra. Pastor, muy buenos días, adelante, los micrófonos son suyos.
deja tu Espíritu Santo que tome. Muy buenos días, hermano Isaí, hermano Gamaliel y nuestros hermanos que nos escuchan en Centroamérica. Es un privilegio para mí participar en estas reflexiones y mi anhelo es ser una bendición. Que las cosas que habremos de plantear siempre signifiquen riqueza espiritual que construya nuestras vidas de fe. Y bueno, ustedes saben, mis hermanos, que ya he terminado la segunda carta del apóstol Pedro, que nos resultó extraordinaria. Y voy a hacer un espacio de miércoles y viernes. Voy a dar 2 mensajes de corte evangelístico. Algo así como tomar una bocanada de aire fresco sobre la persona de Jesús. Le voy a decir por qué periódicamente, aunque yo esté enseñando sobre quien sea, sobre Pablo, sobre Pedro, sobre Juan, siempre siento la necesidad de predicar algo específico sobre la persona, algún hecho de la persona del Señor Jesús. Eso me da refrigerio, porque Él es el motivo de nuestra fe. Y esta mañana voy a predicar un mensaje de corte evangelístico. Desde luego, mientras tanto, estoy tratando de definir o decidir cuál carta es con la que voy a continuar. Tenemos pendientes, pues, la carta a los Romanos, las cartas a los Corintios, primera y segunda de Timoteo, Tito, de tal manera que creo que tenemos todavía un campo muy amplio que sería bueno recorrer. Y la razón por la cual me intereso siempre en tomar, por ejemplo, toda una carta y verla de principio a fin, es porque he aprendido que de esta manera se puede entender la idea general que tenía el escritor sagrado. Es correcto, es bien, mensajes textuales, un texto aquí, otro allá, es correcto. Sin embargo, cuando se toma toda una carta y se ve de principio a fin, usted puede ser altamente instruido, porque entonces le va siguiendo pasos a toda la idea general del que escribió esa carta, bajo la inspiración del Espíritu de Dios. De tal manera que entonces es la razón por la cual en lo personal prefiero tomar cartas completas para verlas y disfrutarlas. Muy bien, mis hermanos, bueno, pues entonces dije que esta mañana y la del viernes son 2 días en los que voy a predicar mensajes de corte, pues, evangelístico. Y esta mañana voy a leer la escritura y le ruego, si acaso lo tiene usted a la mano, en el capítulo 2 de Marcos capítulo 2, del verso 1 al 12, que habla de otra de las hazañas del Señor Jesús. Y le voy a decir esto: por 2 años aproximadamente, yo estuve predicando en la iglesia una serie de mensajes que titulé Las cosas que Jesús hizo y las cosas que Jesús dijo, y que en lo personal fascinan mi alma. Y una de ellas está aquí en el Evangelio de Marcos capítulo 2, y dice: y entró otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Y luego se juntaron a él muchos, que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era traído por 4. Y como no podían llegar a él a causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Yo a eso le llamo traernos perdón a domicilio, el Hijo de Dios. Y estaban allí sentados algunos de los escribas,
los cuales pensando en sus corazones decían: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que pensaban así dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate y toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó luego y tomando su lecho se salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca tal hemos visto. Muy bien, mis hermanos, pues entonces preparemos nuestros corazones esta mañana para saborear la dulzura de estas historias. Cuando yo empecé con los programas de radio hace 17 años y 4 meses aquí en la ciudad de Monterrey, yo le pedí a Dios que abriera mi corazón, mi entendimiento, para que pudiera hablar de su Hijo de tal manera que las gentes se enamoraran de Él, que lo amaran. Y gracias a Dios porque nos ha concedido ver mucho de esto. Así que esta mañana entramos a esta historia con mucha expectación en nuestros corazones. Esta mañana la palabra va a hablar a nuestras vidas y los resultados se tienen que dar, porque la palabra nunca vuelve vacía. Así que lo más notable, hermanos, de esta historia no es la sanidad de este paralítico. Ahora, eso es sin menospreciar tan grande audacia de esos 4 que abrieron el techo para hacer llegar al paralítico hasta Jesús. Y en realidad hay una cosa, es que la fe es muy audaz, sencillamente. De tal manera, fue la primera vez, fíjese bien, lo importante no es meramente la sanidad, la audacia de aquellos y del paralítico, sino que es la primera vez que Jesús otorga el perdón de los pecados a alguien de manera pública. Cosa que lo hizo ver ante los doctores de la ley como un desquiciado, blasfemo, un usurpador que se hacía igual a Dios. Y yo digo, sí es cierto, perdonó los pecados por eso, porque era Dios. Y dijeron con toda razón: solo Dios puede perdonar los pecados. Así que esa es la idea central que tendremos en este mensaje, que yo espero que usted lo goce, lo disfrute, lo tome en su alma, lo saboree y glorifique al Señor Jesús. ¿Quién es este que se toma el derecho de perdonar pecados? Y yo agregaría, no señores, que sigue perdonando pecados. Derecho que sigue ejerciendo el Señor Jesús hasta el día de hoy. Así que Marcos comenzó diciendo: y entró otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Y luego se juntaron a él muchos, que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. A veces que dice enseñaba, otra dice predicaba. Ahora, a esa fecha, mis hermanos, la popularidad del Señor Jesús había alcanzado grandes alturas. Popularidad que tenía mucho que ver con los milagros que hacía.
Y déjeme hacerle un breve resumen de esto. Por ejemplo, la conversión del agua en vino. Mire, vaya usted viendo cómo el historial del Señor Jesús entre la gente se hizo creciente. La conversión del agua en vino. Y se dijo, Él es un hacedor de milagros. De tal manera que Jesús sería por lo pronto visto como un hacedor de milagros. Luego llegó un hombre de la corte cuyo hijo estaba agonizando, estaba muriendo y estaba a una distancia de muchos kilómetros entre Caná y Capernaum. Y le rogaba. Y el Señor Jesús no daba señal de ir con él, porque éste quería que tocara a su hijo y sanara. Pero llegó un momento cuando le dice, ve hombre, tu hijo está sano, tu hijo vive. Y entonces esta hazaña, esta sanidad a larga distancia, aumentó la versión original de que hacía milagros. No, ahora se diría que no solo hacía milagros, sino que sanaba a distancia. ¿Cómo me gusta esa idea, mis hermanos? Para el Señor Jesús no hay distancia en kilómetros, pero tampoco en tiempo. De tal manera que lo que dijo hace 2000 años es lo mismo que estaría diciendo ahorita, porque para Él no existe distancia. Y fue esa versión que hizo luego a un centurión romano pedirle que sanara a su siervo que se moría, y que le dijo que no era necesario que fuera hasta su casa, que tan solo dijera la palabra y su mozo sanaría. Así que, y las noticias llegaron pronto fuera de las fronteras de Israel. Vea cómo la fama de Jesús va creciendo. Y dice Mateo 4:24, y corría su fama por toda la Siria, ahí donde están los conflictos hoy. Y le trajeron todos que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos, endemoniados y lunáticos y paralíticos. Vinieron también de Galilea, hermanos, de Decápolis, de aquella región que la profecía había dicho que estaban sentados en sombra de muerte. Vinieron de Jerusalén, de Judea, de la otra parte del Jordán. Y dice Mateo que los sanó a todos. Pero eso precisamente de que los sanó a todos aumentó la versión sobre Jesús, que no solamente sanaba a uno, sino que de igual manera sanaba a una multitud enorme. Qué tan grande era su poder. Entonces tenemos nosotros, no solamente hace milagros, sana a distancia, sino que ahora se diría que sana a cualquiera que podía. Y eso de que los había sanado a todos, esa versión corrió necesariamente de boca en boca. Sería, Él puede sanar a multitudes, señores, y Jesús se hizo noticia. Y hasta el día de hoy, el Señor Jesús sigue siendo muy famoso en los caminos del mundo. Esa fue la versión que sin duda, eso de que Jesús podía, la oyó un hombre que estaba lleno de lepra, de pies a cabeza. Y cuando él oyó que Jesús podía, las ilusiones volvieron a su corazón, porque Cristo es ilusión, es buena noticia, es esperanza. Alabado sea Dios. Él decía, me han contado que Él puede. Y pensó en su propio problema de lepra irreversible. Y él diría, entonces Jesús puede también quitarme toda mi lepra. Ojalá y esta mañana su corazón se esté llenando de fe en el Hijo de Dios. Dijo este paralítico, este leproso, sin duda, lo que yo no sé es siquiera. De que puede, pero no sé siquiera. Y postrado vino ante él. Y le dijo, si quisieras, podrías limpiar.
Algo así como: Señor, yo no tengo duda de que puedas. Mi duda es si quieres. Y Jesús le contestó con las palabras más gloriosas: quiero. Jesús quiso. Y le quiso dar nueva vida. Y el leproso fue limpio. Que, por cierto, le dijo: mira que no lo digas a nadie. Mis hermanos, pero su alma estaba tan desbordada de gozo que apenas saliendo a vuelta de esquina empezó a gritar: soy limpio, soy limpio. Era leproso, pero ya no lo soy. Y ya no lo soy, porque Jesús, el profeta de Nazaret, quiso quitar mi lepra. Alabado sea Dios. Que yo en una predicación dije, me metí en la historia y lo alcancé a ese gritón y le dije: te dijeron que no dijeras nada. Y dijo: pero si tantos años gritando que era leproso, ¿cómo no voy a gritar ahora de gozo que estoy limpio si Jesús me hizo limpio? Alabado sea Dios. De tal manera que aunque le mandaron que no lo dijera, él me vería a los ojos y me diría: sí, sí me dijo eso Jesús, pero piensa esto, hermano Ramos. Por años tuve que gritar que yo era inmundo. Qué desagradable era acusarme de inmundicia. ¿Por qué no voy a gritar ahora a todos que ya no lo soy? Que vuelvo a casa, que voy a ver a mi familia, que ya no soy un proscrito. Y entonces le dije: sí, tienes razón, tienes razón. Y pensé: ¿pero qué dirá el Señor? Pues la Escritura no enseña que haya dicho algo en su contra. Así que esta historia de esta mañana se suma a todas las demás historias de cómo fue creciendo la fama del Señor Jesús, creciendo. Y ahora, oye, espéreme, ya no se diría meramente que Jesús podía. Vaya conmigo, recuerde esto, imagínese. Primero se dijo que hacía milagros. Luego creció la versión que los hacía a distancia. Luego la versión sobre versión, que no nomás sanaba a uno, que sanaba a una multitud, que era lo mismo que Jesús podía. Y entonces, después de sanar a este hombre, la versión creció, que no solo podía, sino que también quería. Y esa versión tuvo que correr entre los pueblos. Esta versión yo la diría de esta manera: Él puede y además Él quiere. Y esta versión es la misma esta mañana: Él puede y Él quiere. Si usted va a Él esta mañana, le garantizo que su mano se va a extender para favorecerlo. Yo no sé qué problemas tengan ustedes donde me están escuchando, pero esta palabra es verdadera. Y el Señor Jesús hace lo mismo en cada generación. Y esa versión la oyó un hombre o un grupo de hombres. La oyó el paralítico de la historia de este mensaje. Y dice Marcos, precisamente después, dice Lucas, de haber sanado a ese leproso, se da esta historia de este paralítico. Después de algunos días. ¿Y por qué ese algunos días? ¿Acaso no dice que por causa de aquel leproso gritón? Sí, bendito gritón, que no se cayó de glorificar a su sanador. E iba gritando por todas partes que Jesús lo había limpiado. Porque eso es lo que el Señor hace con nuestras vidas. Jesús tuvo que mantenerse y se fuera de la ciudad, en los lugares desiertos. ¿Por qué? Porque todo mundo le buscaba y lo buscaba con ansia. Querían saber dónde estaba Jesús.
Así que dejó pasar algunos días y luego volvió. Y de inmediato, dice Marcos, se oyó que estaba en casa. Y aquella casa se llenó a grado tal que ya no cabía. Había enorme expectación. Yo espero que el Espíritu de Dios esta mañana esté creando en el corazón de mis hermanos, de la gente que me escucha, esté creando expectación y diga, ¿qué es lo que el Señor hará por mí? Yo estoy muy necesitado. Dígaselo en su alma, dígale a su alma que levante su plegaria al Señor Jesús. Que esta mañana sea suya, es suya. Pero por cierto, en aquella casa, volviendo a la historia de este paralítico, allí estaba otro grupo muy selecto. A esos que se les había dado un lugar frente a Jesús. Eran los fariseos, eran expertos en la ley, escribas, los doctos, los que usted sabe, conocen la interpretación de la interpretación de la interpretación. Y los escriba, y dice Lucas que estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Querían saber qué era lo que estaba sucediendo con Jesús, quien por las obras que hacía había llamado la atención del liderazgo en la capital, y enviaron representantes para que vigilaran, para que lo escucharan, o para que se opusieran, o si era posible, hallaran a Jesús en error. Pero mi Biblia dice que él nunca fue hallado engaño en su boca, porque las veces que quisieron hacerle preguntas para enredarlos, tendían una red muy fina y rápidamente se las regresaba y los dejaba a ellos encerrados. Por eso siempre he dicho, si usted está sin salida, vaya con aquel que conoce todas las salidas. Alabado sea Dios. Así que todos estaban atentos, oyendo al Señor Jesús. Pero dice también, y la virtud del Señor estaba allí para sanar. Ese detalle es un hecho fundamental que sucede donde se enseñe la palabra, y si ésta es escuchada con atención, siempre estará la virtud de Dios para que sucedan las cosas. Yo espero que usted esté escuchando con todo cariño, con amor, esta historia. La virtud es del Señor, las cosas son del Señor. Yo solo anuncio y lo hago con gozo porque le creo al Señor Jesús incondicionalmente. Si Él lo dijo, entonces así son las cosas. Yo espero que usted tenga esa actitud hacia el Señor Jesús. Y al parecer, esa casa era de Pedro. No era pequeña, y es considerada como una casa de gente de la clase media. Jesús enseñaba, y justo en esa reunión, donde no cabía ni uno, donde no había espacio, todo estaba ocupado, vinieron 4 hombres trayendo un paralítico. 4 hombres, un paralítico, que debieron razonar. Dicen que Él puede y dicen que Él quiere. Y si Él quiere, entonces va a querer conmigo. Yo con Él. Esta mañana le digo, vaya con Jesús, que Él es bueno y Él quiere. Y cuando estos llegaron allí, se encontraron la sorpresa de que estaba lleno. Intentaron entrar una y otra vez, pero el acceso a Jesús sencillamente era imposible.
estaba llena. Pero no solo la casa, ¿cómo no? El mundo se va tras él, dijo el sumo pontífice. Eso es lo que el mundo había de hacer, ir tras Jesús. Nos iría maravillosamente bien. Estados Unidos, México, Centroamérica, Suramérica, Europa, el mundo, el Medio Oriente, el Lejano Oriente, si voltearan sus ojos hacia el Señor Jesús. Pero la casa estaba llena. No solo la casa, dice, sino también el patio. Y por lo que dice, nadie quería ceder su lugar a nadie. Yo le voy a decir una cosa. No puedo culparlos a esa gente de semejante descortesía con aquellos hombres que llevan al paralítico. No puedo acusarlos de falta de gentileza. Es que todos querían ver a Jesús. Nadie quería perder su lugar. Alabado sea Dios. Así que no pudieron entrar por ningún lado y nadie quiso darles pase. Y no los culpo. Quizá yo no lo hubiera dado tampoco. Pero ¿quiénes eran esos cuatro? ¿Quiénes eran esos cuatro que llevaban al paralítico? La Escritura guarda silencio, no dice nada de ellos, no menciona sus nombres. Y además, ¿para qué? Pero sí dice que esos cuatro, igual que el paralítico, tenían fe. Fe en Jesús. Pues dijo Marcos que Jesús, viendo la fe de ellos, basta entonces saber que eran 5 hombres con profunda fe en sus corazones. Las noticias habían entrado a su alma, no solo a sus oídos, a su alma, y lo convirtieron en una verdad. Yo voy porque dicen que Él quiere, que Él puede. Y yo digo, gracias le digo a esa multitud por no dejarlos pasar. Qué bueno que no los dejaron pasar, porque nos hubiéramos perdido una historia de audacia de la fe como esta. Alabado sea Dios. ¿Qué podrían hacer? Bueno, esperar que aquella reunión se terminara, que se despejara, ir en otra ocasión. Pero decidieron que no harían eso, que a Jesús venían, ya Jesús llegaría. Esta mañana yo espero que usted tenga esa decisión. A Jesús voy y con Jesús llego. Porque sabían que Jesús podía sanarlo. Y la última noticia es que sí quería, que se lo dijo al paralítico, quiero. Porque el Señor Jesús decidió para siempre eso que habrá de querer. Él decidió para siempre, quiero. Entonces dijo el paralítico y aquellos hombres, sí lo va a hacer con él. Ya estaban allí donde Jesús estaba y no se desanimaron. Ya lo trajimos hasta donde está Jesús. Dirían, ya Jesús vamos a llegar. No sea cobarde, no se desanime usted, mi hermano que me está escuchando esta mañana, mi amigo. Dicen que el leproso no se fue leproso. Dicen que este viene paralítico, pues entonces no debe regresar paralítico. Diría el paralítico mismo, yo vengo paralítico, no debo regresar paralítico. Como el leproso no regresó leproso, voy a caminar. Lo que me falta es solamente llegar hasta Jesús. Pero no había por dónde. Y por eso digo, miren, la fe es audaz, es atrevida. Y creo que los 5 se miraron. Los 5 se vieron, y esas cosas que se dicen sin palabras, los 5 voltearon a ver al techo. Alabado sea Dios. Está decidido. Por el techo, por el techo. ¿Puede usted imaginar esa escena? Claro que el Señor Jesús sabía lo que estaba pasando, y yo creo y puedo decir, sin duda los aplaudía. Así se hace, mis hijos. Así se hace.
Los que estaban fuera y los están viendo debieron decir: cosa de locos. Y yo digo: no, qué originales fueron. Los que estaban dentro empezaron a oír pisadas y pensaron: alguien anda arriba. Y yo digo: sí, alguien anda arriba. Andan 5 hombres llenos de fe. Y empezaron a abrir el techo. No, qué atrevimiento. Y yo digo, si la casa era de Pedro, yo creo que Pedro pues fruncía el ceño y quería observar por si al Señor Jesús le molestaba, porque entonces se las iban a arreglar con él. Pero había, creo que, un gozo manifiesto en los ojos del Señor Jesús, y Pedro no intervino. La tierra empezó a caer y abrieron un agujero suficiente y bajaron al paralítico, y por fin, mis amigos, por fin estaban allí dentro de la casa y aquel paralítico frente a Jesús. Maravilloso. Que esta sea su historia esta mañana. Y es allí donde quiero que usted aguce sus sentidos. Ahí estaban los expertos de la ley, los rabinos, escribas. Y usted me va a decir: ¿y eso qué, hermano? Pues una cuestión importantísima, que ellos habían enseñado a los hijos de Israel que Dios no concedía la sanidad en quien había pecado. Y ese paralítico debió decir: y yo soy pecador. ¿En qué problema? Esta es la cuestión. Según los rabinos, ese hombre, ¿qué iba a hacer con sus pecados? Y dirían: Jesús no puede sanarlo porque este hombre es pecador. Y para ser sanado tiene que estar limpio de pecados. Y los escribas, fariseos y doctores de la ley es la clase de gente que no puede hacer nada por otros. No podían hacer nada por el pecado de este hombre. Ni siquiera tenían alguna palabra que aliviara la conciencia cargada de pecados de nadie. El momento era grande. ¿Podía el Señor Jesús hacer algo? Le recordaría sus pecados y se acercaría a ese pobre paralítico y le diría: lo siento, tu pecado impide que yo te sane. Pero luego entonces usted observe este detalle: el problema de la parálisis quedó en segundo término. El problema ya no era la parálisis, ahora el problema era el pecado. Y el paralítico así había sido enseñado, y sin duda el recuerdo de sus pecados golpeaba en su corazón, y en su alma se daban emociones encontradas. Una, la fe que lo animaba, y al mismo tiempo un sentimiento de temor, y entró en desánimo. Entonces, ¿de qué había servido todo lo que hicieron por mí estos 4 hombres? Si al final de cuentas mi pecado está de por medio. Y debió pensar fugazmente: voy a tener que regresar a mi casa, a mi tierra. No solo paralítico, sino que ahora cargando con mis pecados. Alabado sea Dios. Pero qué bueno que el Señor Jesús conoce lo que pasa en el alma. Dígale al Señor: mira mi alma, asómate a mi alma, Señor. Jesús sabía lo que estaba pasando en aquel hombre.
Y yo puedo verlo que con gran ternura, y hasta me atrevo a imaginar una palmada diciéndole: ten ánimo. Pero ¿cómo voy a tener ánimo? Confía. Algo así como que no te asusten tus pecados. Ten ánimo porque yo sé qué hacer con tus pecados. Esta mañana, aunque su vida sea un desastre, usted que me escucha, Él sabe qué hacer con sus pecados, porque los pagó en la cruz del Calvario. Le pagó a la justicia de Dios esa deuda infinita, y lo hizo legalmente. Y el perdón que Él le otorga esta mañana es legal. Y no importa qué tan negra sea su vida y su expediente tan terrible, cuando Dios perdona, perdona para siempre y nunca jamás se vuelve a acordar. Así que este pobre hombre, el problema eran sus pecados para poder llegar a la sanidad. Y Jesús diría: bueno, pues arreglemos esto de una vez, como usted debe arreglarlo esta mañana de una sola vez. Y dice Marcos: y viendo la fe de ellos. No era nomás el paralítico el que tenía fe. Los que lo habían llevado y iban llenos de fe. ¿Cómo puede resistirse lo que sea frente a hombres llenos de fe? La fe de 5. Ante los fariseos y doctores, le habla a ese hombre con las palabras más tiernas que nadie esperaría que dijera, porque se sabía que hacía milagros Jesús, que los hacía a distancia, que quería, pero aquí el problema eran los pecados. Y entonces el Señor Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Dé un aplauso al Señor en su alma, glorifíquelo. Algo así como: mira, hijo, si tus pecados impedían tu sanidad, ya no existen. Los he cancelado, los he quitado. Entonces, ¿quién va a impedir que te sane? Alabado sea Dios. Yo estoy emocionado. Yo estoy emocionado. ¿Cómo me hubiera gustado haber estado allí? Pero esa no era la cuestión de fondo. Escuche. Es que dando primero perdón de pecados, estaba enseñando que los milagros tienen una razón moral, pero que Él va al problema más profundo, a la enfermedad más urgente, y le dice: te perdono tus pecados. Alabado sea Dios. Eso sacudió a los escribas y los fariseos. No expresaron palabras, pero dice que pensaron. Y lo sorprendente es que descubrirían también que Jesús conoce los pensamientos. ¿Usted cree que el Señor no sabe lo que usted está pensando ahorita? Muchos de ustedes no tienen facilidad de expresar en palabras lo que traen en el alma, pero el alma sí expresa en pensamientos. Diríjalos al Señor. Decían: ¿por qué habla este hombre así? ¿Qué derecho tiene? Blasfemias dice. Y dijeron algo que es muy cierto. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Alabado Dios. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Los hombres no deben atreverse a perdonar los pecados que se cometen contra Dios. Y quiero decir, o debo decir, que desde el punto de vista de estos, tenían razón, porque solo Dios puede perdonar pecados. Y yo les diría: ¿y por qué creen que Jesús se los perdonó a este hombre? Si solo Dios perdona. Pues precisamente se los perdonó
porque Jesús es Dios entre los hombres. Alabado sea Dios. Mi alma reconoce esta versión divina. Cristo Jesús es Dios y no debe ser menospreciado. Ellos dirían, es que ese poder jamás ha sido delegado a ningún hombre, aunque sea el más santo de los siervos de Dios, porque no dejará de ser más que un mero hombre. Es cierto, pero Jesús no era meramente un hombre, sino Dios hecho hombre. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pruébas lo podrían decirle, pero las sorpresas no habían terminado. Alabado sea Dios. Cómo me gusta la idea de decir, el Señor Jesús sacó la cara por ese paralítico. Y me gusta decir siempre, el Señor sacará la cara por nosotros. Dará un paso al frente para protegernos. Así que si antes había visto los pensamientos de aquel paralítico, ahora ve los pensamientos de él. Y sorpresivamente les dice, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate y anda? Si ellos dijeran que era más fácil decir, perdonado los pecados, les diría, pues entonces háganlo, perdónenselos, si pueden. Solo que en sus mismas palabras, ellos tendrían que ser cuestionados, que solo Dios perdona pecados. Y si ellos dijeran, bueno, lo más fácil es decirle, levántate y anda, les diría el Señor, pues levántenlo. Estaban en un callejón sin salida, pero el paralítico estaba lleno de gozo. Sentía que los pecados ya no estaban encima de él, ya no pesaban en su alma. Tenía alegría en su corazón. Y cierra esta historia en el verso 10 diciéndoles, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Le dice al paralítico, a ti digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y sus piernas se sintieron fuertes como si nunca hubieran estado paralizadas. Y al instante, dice Lucas 5:25, fueron sobrecogidos de asombro y glorificaban a Dios. ¿Cuál es la expectación, mi hermano, allá donde usted está y me ha escuchado? Esta mañana quiero que esa expectación del momento que vivieron en aquella reunión lo sienta usted en su alma y diga, vengo al Señor Jesús porque sé que puede y porque sé que quiere. Dígale que perdone sus pecados. Voy a hacer una oración. Padre eterno, tu palabra nunca vuelve vacía y tu palabra produce resultados por el poder de tu gracia. Mira, Dios eterno, yo he presentado a tu Hijo Jesucristo a un auditorio donde sin duda muchos están atrapados y no saben qué hacer, y otros sienten que sus pecados se acumulan sobre su cabeza. Que esta mañana ellos te invoquen y les des perdón a esta gente, que tu Espíritu Santo anime, convenza, y que esta mañana sea una mañana de gloria y de salvación y de salud, de sanidad y de ayuda. Padre eterno, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, muchas gracias, Señor, muchas gracias. Yo espero, mis amigos, mis hermanos, pongan en su corazón estas cosas. Saboréela, que son más dulces que la miel. Ame al Señor Jesús porque es bueno. Por eso me indigna que se promuevan cosas como que ya no debe hacerse el recordatorio, el memorial de la muerte del Señor Jesús, que porque es tradicionalismo. Y yo me molesto y digo, sí, pero celebrar Halloween no lo es. Eso no se les olvida. Que el Señor juzgue nuestros caminos. Mis hermanos,
Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Hermano Isaí. Gracias, pastor, una vez más por esta palabra. Efectivamente, bueno, es muy grande la enseñanza que Dios nos ha traído en esta mañana. Cada uno de nosotros, la fe que movió a aquellos hombres, los amigos de este paralítico que pudieron traerlo ante los pies de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso, qué linda historia, y no cabe duda que nos alienta a que sí podemos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esperamos que una mañana tan bendecida, el día de hoy, también se haga realidad en su vida, como lo ha hecho en cada uno de nosotros, aquellos que amamos esta linda fe, este mensaje que ha traído Pastor Natividad Ramos. Gracias, pastor, una vez más. Las agradecemos a usted también, a usted que ha estado en sintonía de este día, un tiempo de predicación, un tiempo de enseñanza de que sí podemos, en Cristo Jesús sí podemos. Así es que bueno, continuamos en esta mañana. Le vamos a dejar nuestra información en un momento más acerca de cómo usted se puede comunicar con nosotros a través de el teléfono o un correo electrónico o a través de un mensaje. Es difícil decir y aún más admitir que confié en mis propias fuerzas. Llegué a pensar que solo lo podré lograr. Quité la mirada de ti, como un niño que juega, se tropieza y se cae, de rodillas llorando, yo vengo ante ti. Padre, ayúdame, Señor, levántame, yo creo en tus promesas. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Mi anhelo es servirte, Señor, y ser usado por ti. Padre, ayúdame. Hubieron noches que no podía orar, agobiado por tantos problemas, pero al recordar los días de mi juventud y lo bien que tú has sido a mí, me siento muy seguro y hoy puedo decir que descanso en tu gracia y confío en tu amor. Oh Padre, ayúdame, Señor, levántame, yo creo en tus promesas. Oh Padre, restaurame. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.